Les doy la bienvenida a esta exploración. Hoy vamos a trazar un viaje epistemológico que es, la verdad, fascinante. Es una evolución súper profunda que transformó a la geografía, pasando de ser una cosmología religiosa y medieval a convertirse en una ciencia empírica, moderna e institucionalizada. Para quienes buscan entender el desarrollo del pensamiento científico a nivel universitario, este recorrido nos va a revelar cómo la humanidad estructuró, literalmente, su visión del mundo a lo largo de los siglos. Vamos a empezar. Bien, vamos a sumergirnos de lleno en esto. La pregunta central que va a guiar todo nuestro análisis es fundamental. ¿Cómo fue exactamente ese salto mental e histórico? Piénsenlo por un segundo. ¿Cómo dejó la humanidad de dibujar mapas guiados por la fe para empezar a trazar meridianos y medir el planeta con un rigor totalmente matemático? No fue un camino recto, para nada. Es un proceso lleno de retrocesos, redescubrimientos y, como veremos, algunas motivaciones ocultas bastante interesantes. Para que esta historia sea súper fácil de digerir, vamos a dividir nuestro recorrido en 5 grandes épocas. 1. La cosmología medieval. 2. Ptolomeo y el Renacimiento. 3. Esa etapa que llamamos la transición confusa. 4. El colonialismo del siglo XIX. Y 5. Su institucionalización final en las universidades. Arrancamos con el punto 1, la cosmología medieval, una era donde la fe se impone sobre la razón. Imagínense esta primera etapa como un gigantesco paso hacia atrás para la ciencia. El enfoque empírico y racional que tenían los griegos y romanos prácticamente se evapora en la Europa cristiana. Autores como Isidoro de Sevilla en el siglo VII se vuelven la autoridad absoluta. La idea de estudiar la Tierra como un objeto de reflexión racional es completamente reemplazada por una cosmovisión judeocristiana. Ahora, eran las Sagradas Escrituras las que dictaban cómo estaba estructurado el mundo. Y si observamos los textos de esa época, la magnitud de este cambio es evidente. Las fuentes literarias y geográficas se apoyaban más en la historia natural de Plinio y en la propia Biblia que en cualquier tipo de geografía empírica original. Básicamente, la disciplina pasó a ser una representación mucho más cosmológica que cartográfica. El mundo terrestre quedó reducido a un simple ideograma en papel. El ejemplo perfecto para ilustrar esto es el famoso Mapamundi en no-Kuji. Es un diseño geométrico súper básico que divide las tierras conocidas de una forma simbólica. A esto se le suman las representaciones de los llamados beatos. En estos mapas, la centralidad no era para nada geográfica ni étnica, era puramente religiosa. Ponían a Jerusalén justo en el ombligo del mundo, e incluso ubicaban el Jardín del Edén en el mapa. Era, en esencia, una cartografía donde resultaba muchísimo más fácil encontrar el paraíso que la ruta hacia la ciudad vecina. Y así saltamos al punto 2. El Renacimiento, marcado por la figura de Ptolomeo y las grandes necesidades de la navegación. Este despertar de la ciencia cartográfica en Europa siguió una línea de tiempo increíble. Todo fue impulsado por una urgencia súper práctica de los marinos en el Mediterráneo, sumado al redescubrimiento de los clásicos. Fíjense, en el siglo XIII, las tablas alfonsíes compilan datos astronómicos invaluables. Luego viene el gran punto de inflexión, en 1406, cuando se traduce al latín la geografía de Ptolomeo, lo que reintroduce en Europa la brillante idea de usar coordenadas. Finalmente, en 1477, al imprimir los mapas de Ptolomeo en Bolonia, se masifica esta nueva visión métrica y proporcional del mundo. Fue un cambio total de paradigma. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta diapositiva es la fiebre copista que se apoderó de Europa. La llegada masiva de manuscritos antiguos desde Bizancio, repletos de astronomía y matemáticas griegas, les dio a los navegantes el marco teórico exacto que tanto necesitaban. Entender la esfera celeste ya no era un hobby de filósofos, se volvió absolutamente indispensable para poder surcar los mares sin perderse. Pero en paralelo a toda esa teoría recuperada de los libros, surgió una solución nacida puramente de ensuciarse las manos, las cartas portulanas o cartas de marear. A diferencia de esos mapas religiosos esquemáticos de la Edad Media, los portulanos dependían exclusivamente de la experiencia empírica de los marineros del Mediterráneo. Requerían muchísima precisión en el dibujo de las costas y en el cálculo de distancias reales. Esto, sin duda, sentó las bases operativas y prácticas de la cartografía moderna, alejándola por completo de la teología. Pasamos al bloque 3. Varenius, Kant y esa fascinante, pero muy confusa etapa de transición.
Durante los siglos XVII y XVIII hay que entender que la disciplina todavía no tenía una identidad académica propia. De hecho, la geografía funcionaba casi como un gabinete de curiosidades, mezclando anécdotas exóticas de viajeros con historia y astronomía. Pero en medio de todo ese desorden, hubo mentes brillantes que intentaron darle estructura. Bernhardus Varenius, en el siglo XVII, propuso dividir el campo en una geografía general para lo físico y celeste y una especial para la diversidad regional. Más adelante, Immanuel Kant entró en escena y desde la filosofía categorizó el conocimiento de dos formas: lógica, ordenando por conceptos, y física, ordenando según el tiempo y el espacio. Esta genial reflexión de Kant le dio a la geografía un fundamento teórico invaluable. Pero ojo, y este es un punto clave. Aunque había grandes avances teóricos, la mentalidad medieval seguía muy aferrada en muchos eruditos de la época. Athanasius Kircher es el ejemplo perfecto de esto en el siglo XVII. Él veía la Tierra literalmente como un organismo vivo, usando analogías biológicas. Para él, el planeta era un macrocosmos con venas y arterias subterráneas por donde fluían los elementos. Esto nos demuestra lo tremendamente difícil que era para la ciencia soltar ese viejo pensamiento mágico. Esto nos lleva de lleno al bloque 4, la fundación y el colonialismo del siglo XIX. Aquí es donde ocurre la verdadera magia, el punto de quiebre epistemológico donde la geografía se transforma por fin en una institución moderna. Para que esto sucediera, se alinearon tres condiciones históricas que actuaron como el motor principal. Primero, la gigantesca avalancha de datos que llegaban de los viajes de exploración. Segundo, y este es enorme, la expansión colonial europea. Y tercero, el auge del nacionalismo moderno. Esto último le dio a la geografía una utilidad política y estratégica vital para los estados modernos. Y esto ilustra brillantemente lo que estaba pasando en el mundo real. La realidad geopolítica dictaba las reglas del juego. Las grandes potencias estaban en una carrera frenética para repartirse territorios inmensos, especialmente en África y Asia. En este contexto, la geografía deja de ser una simple acumulación pasiva de conocimiento de biblioteca, se convierte en una herramienta de poder indispensable para demarcar fronteras, administrar recursos y explotar estos nuevos dominios. Para ser totalmente objetivos con la historia, es crucial reportar de manera imparcial cómo se justificaba esto en su momento. Documentos de la época, como esta fuertísima cita de 1909, hablan de una misión civilizadora, sugiriendo educar a las poblaciones locales, o en sus propias palabras, directamente exterminando y sustituyendo a las razas indígenas. Este lenguaje muestra sin filtros cómo se instrumentalizó una disciplina científica para darle validación a las políticas imperiales de dominación. Detrás de toda esta maquinaria operaban instituciones con un nivel de influencia asombroso: las sociedades geográficas nacionales. Estas funcionaban en la práctica como auténticos grupos de presión social. Eran quienes financiaban las expediciones y los que mantenían vivo el interés del público, promoviendo la expansión colonial a los cuatro vientos. Todo esto, claro está, envuelto bajo la muy respetable fachada del avance humanitario y el descubrimiento científico. Finalmente, llegamos al bloque 5, Humboldt, Ritter y la consagración en la universidad. Este es el clímax de nuestra exploración. A finales del siglo XIX, la geografía logra entrar formalmente a la universidad. Y cuando la historia de la ciencia habla de sus fundadores míticos, siempre nos encontramos con dos gigantes que tenían visiones casi opuestas. Por un lado, Alexander von Humboldt, que defendía un empirismo sumamente riguroso para describir físicamente el planeta, buscando leyes naturales. Y del otro lado, Carl Ritter, que impulsaba un proyecto de geografía para la historia, con la idea de explicar el destino de las sociedades humanas a partir del espacio físico que habitaban. Lo fascinante y a la vez complejo del enfoque de Ritter es que, a pesar de su tremendo prestigio académico, sus ideas todavía arrastraban claros remanentes medievales. Su visión era profundamente organicista. Él concebía los continentes casi como órganos vitales y argumentaba que las formas geométricas del territorio determinaban si una civilización iba a ser próspera o no. Como seguramente ya están intuyendo, este marco teórico encajó a la perfección para ofrecer una justificación pretendidamente natural al dominio europeo sobre el resto de las culturas. El gran cierre de este proceso de institucionalización se da a partir del año 1873.
Es en ese momento cuando se empiezan a crear de forma sistemática cátedras universitarias en Alemania, algo que Francia copiaría poco después. Al convertirse en una disciplina impartida por profesores profesionales, la geografía por fin construyó su propio campo epistemológico. Cortó lazos definitivamente con la literatura exótica de viajes y reclamó con firmeza su autoridad y rigor como una ciencia universitaria con todas las de la ley. Así que después de todo este recorrido desmenuzando textos, fechas y filosofías, nos queda una reflexión crítica final obligatoria. Al ver cómo conceptos de un pasado lejano sobrevivieron, escudados bajo nuevas terminologías, la gran pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿ha logrado la geografía moderna, en todas sus especialidades, sacudirse por completo las sombras de esos viejos mitos organicistas y el profundo peso de su linaje colonial? Es sin duda un punto de partida fenomenal para que sigamos cuestionando cómo se construye la historia de la ciencia.